Hoy vamos a predicarle un tema que lleva por título el gimnasio de Dios. Denle la mano al hermano que tiene al lado, dígale: el gimnasio de Dios. Hoy se nos va a predicar de eso, fíjate. El gimnasio de Dios. Mire que en estos tiempos, más que antes, porque usted sabe lo que es un gimnasio, ¿verdad? Un gimnasio es un lugar donde la gente recurre o acude, se reúnen, hermano, pues para ejercitarse, para hacer ejercicios, hermano, y empezar a ejercitar su cuerpo físico. Muchos lo hacen, pues la mayoría por vanidad, porque muchos, es que yo voy al gimnasio por salud. No es cierto, es por vanidad. Porque si fuera por salud, pues aprende a comer bien, ¿verdad? Mantente en una buena alimentación y no hay necesidad de que vayas al gimnasio. Pero mucha gente, hermano, va a esos lugares por vanidad, porque dicen: es que yo quiero agarrar músculo, quiero que se me mire un buen cuerpo, quiero pues verme bien. Y ¿sabe algo? La gente que va a esos lugares no es como que ya pagué mi membresía y ya tengo el cuerpo perfecto. No, muchos quisieran que así fuera, todos hubieran pagado ya la membresía en el gimnasio. Paga la membresía y el cuerpo se transforma automáticamente. No. ¿Sabe que la gente que va al gimnasio tiene primero, en pocas palabras, tiene que formarse una meta? De decir: tengo que cambiar. Porque hay muchos que batallan mucho incluso con su autoestima, porque se miran muy gorditos, muy panzoncitos, muy desfiguraditos. Con amor les estoy diciendo, ¿verdad? Para que no se sientan tan mal. Se miran un poquito desfiguraditos en el espejo, entonces dicen: ay, no, es que me siento mal. Así se pueden comprar la ropa más cara y de mejores marcas, pero pues no se les mira bien. Entonces lo primero es formarse la meta de decir: tengo que ir al gimnasio. Y sabe que hay muchos que así termina el 31 de diciembre y dicen: este año voy al gimnasio, voy a adelgazar, me voy a ver mejor. Esa es mi meta, nunca la cumplen. Pero mire que se forman la meta de ir al gimnasio, llegan ahí, pagan la membresía, y como le digo, no es como que ya me registré en el gimnasio, ya mi cuerpo agarró la forma que yo quiero, no. Después viene lo que es la disciplina. Porque al gimnasio no es como que vas 2 días y ay, ya se te formó el cuerpazo que tú querías. No es como que vas 2, 3 meses y ya, no, hombre, ya miras el cambio de la noche a la mañana. No, se va formando un hábito, una costumbre, una disciplina. Ahora, cuando llegas al gimnasio, yo sé que muchos llegan al gimnasio y miran a todos que ya tienen años ahí con unos cuerpazos, ¿verdad? Con unos conejotes, unos músculos que, qué bárbaro. Y dicen: yo también quiero ser así, yo también por eso vine, porque quiero estar como aquel. Pero resulta que aquel ya tiene 8, 6 años yendo al gimnasio todos los días y tú apenas vas llegando. Y luego empiezas con tus primeras rutinas y al siguiente día ya no quieres ir, porque amaneces todo adolorido, porque el músculo no está ejercitado, porque los músculos no están acostumbrados a estirarse, a hacer cierto tipo de flexión en tu cuerpo. Entonces al siguiente día ya terminas todo adolorido y dices: ay, se me hace que ahora no voy a ir hasta que se me pase el dolor. Pues el dolor se te va a pasar, pero si tú no vas, a la otra que vuelvas a ir vas a sufrir el mismo dolor, porque otra vez vas a estirar el músculo. Lo que tienes que seguir haciendo es perseverar y seguir ejercitándote hasta que el músculo esté reestirado y ya no duela cuando tú lo estires. Que cuando hagas tus ejercicios ya no haya dolor. Y tú miras a otros que levantan pesas como si nada, y miras a otros que caminan y caminan, y los miran los que ya tienen tiempo ahí. Pero ¿sabes por qué? Porque ya sus músculos están ejercitados. Tú no vas llegando, por eso hay dolor. Pero te tienes que formar una disciplina. Cuando estamos hablando de la palabra uso, es un hábito, una costumbre, es una práctica de una cosa. Cuando nosotros usamos nuestros músculos en el gimnasio, va a llegar un momento en que ya no va a haber dolor, van a estar perfectamente ejercitados, perfectamente listos. Ahora,
Cuando hablamos de usar, estamos hablando de algo, hermano, ya sea una cosa que le damos un uso porque queremos sacar provecho de ello. Por ejemplo, cuando decimos yo uso ropa, ¿para qué la usamos? Para cubrirnos. Si decimos yo voy a usar mi carro, ¿para qué lo usas? Para transportarte de un lugar a otro. Si decimos, oh, es que yo voy a usar un paraguas, ¿para qué lo usamos? Cuando no está lloviendo, para cubrirnos del sol, y cuando llueve, para protegernos de la lluvia. Es decir, que la mayoría de las cosas a las que les damos uso es para obtener un beneficio de ellas. Hoy se nos está hablando, hermano, en el verso 14 de un uso de los sentidos, y que esos sentidos tienen que estar ejercitados. Y cuando hablamos de ejercitar, estamos hablando de hacer medio de la práctica que una persona aprenda algo o que una cosa mejore en determinado aspecto. El autor del libro de Hebreos, que se cree que fue Pablo, pero no hay una seguridad, pero el autor describe, hermano, a un cierto grupo de personas en la iglesia, los cuales deben tener sus sentidos ejercitados, pero explica por qué: por el uso. Hay sentidos, hermano, que Dios nos ha entregado, y humanamente hablando, como seres humanos, yo creo que a todos desde pequeños se nos enseñó que nosotros tenemos 5 sentidos. Hay 5 sentidos como humanos que deben desarrollarse en nuestra vida y que deben ejercitarse. Yo creo que todos los niños y todos sabemos cuáles son esos sentidos. Está el sentido del oído, el sentido de la vista, del gusto, del tacto y del olfato. Esos sentidos, como seres humanos, Dios nos los entregó. Pero ¿saben que esos sentidos deben estar ejercitados aún en lo espiritual? ¿Sabía usted que esos sentidos, hermano, abarcan mucho de nuestra vida espiritual y dicen mucho de nuestra relación con Dios? Esos sentidos deben ejercitarse, pero no se van a ejercitar solos. Esos sentidos deben, hermano, estar en constante práctica, pero no se hace solo. ¿Sabe quién hace que esos sentidos agarren práctica? Somos nosotros. Somos nosotros los que hacemos que esos sentidos se ejerciten. Somos nosotros los que hacemos que esos sentidos tengan un buen uso. Ahora la palabra nos habla del gimnasio de Dios. La palabra de hoy nos habla de ese tema, el gimnasio de Dios. Porque debemos empezar a ejercitar nuestros sentidos en las cosas de Dios. Porque físicamente los tenemos perfectamente bien ejercitados, los 5. Pero en el área espiritual, hermano, Dios quiere empezar a trabajar con nosotros para que nosotros empecemos a activar, empecemos a ejercitar esos sentidos, para que empecemos a ver las cosas que Dios quiere empezar a hacer en cada uno de nosotros. Cada sentido está relacionado con un órgano de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sentido del oído está relacionado obviamente con el oído. El sentido de la vista está relacionado con los ojos. El sentido del gusto está relacionado con la lengua. El sentido del olfato está relacionado con la nariz. Y el sentido del tacto está relacionado con las manos o incluso con la piel. Vamos a ver a través de la escritura, hermano, la descripción de cada sentido y cómo esos sentidos podemos ejercitarlos para el Señor. Dios me daba esta palabra y sabe, mientras estaba ahí sentada escribiendo algunas cosas, empecé a llorar porque Dios empezó a trabajar en mi vida y empezó a tratar conmigo. Que a veces nosotros, hermanos, nos acostumbramos o nos adaptamos a cierto nivel. Nos adaptamos a ciertas circunstancias o nos conformamos con lo que ya hemos logrado. Pero Dios quiere llevarnos mucho más allá de eso. Que lo que hoy hemos logrado es solamente un escalón que para la gloria del Señor Él nos ha permitido escalar. Pero no ha terminado, todavía hay otro nivel que tenemos que escalar. Y Dios quiere que nuestros sentidos empecemos a ejercitarlos. Si nos vamos con lo que es la vista,
Si nos vamos con el sentido de la vista, obviamente la vista nos permite ver y saber el tamaño, el color de las cosas. Nos permite ver la ubicación de las cosas. Captamos las imágenes de nuestro entorno. La vista, hermano, es uno de los sentidos primordiales. Bien tremendo, hermano. Yo creo que muchos nos ha pasado de repente entrar en una habitación oscura y no puedes ver absolutamente nada. Es una desesperación tan tremenda. Pero alabado sea el nombre del Señor, porque nosotros no estamos ciegos. Dios nos ha bendecido con una vista física poderosa. Gloria sea el nombre del Señor. Pero también hay una visión espiritual que nosotros, hermano, tenemos que ejercitar. Porque todo tiene mucho que ver con la manera en la que nosotros vemos las cosas. La visión espiritual es un sentido que tenemos que empezar a ejercitar, porque hay muchos ciegos espirituales. Hay muchos que no alcanzan a ver lo que Dios nos ha prometido y solamente miran, hermano, el mundo físico, pero no tienen una visión espiritual. Hay muchos con una escasa visión, como lo fue el siervo Giezi, el siervo de Eliseo. Recuerdan que cuando Eliseo le declaraba por ahí al rey, hermanos, todos los secretos del rey de Siria, y le decía: no te vayas por ahí porque ahí va a ser el rey y te van a atrapar. Entonces, hermanos, como Dios revelaba todo esto, pues al rey nunca pudieron hacerle daño, porque allí estaba Dios hablando a través del profeta Eliseo. Pero el rey allá se preguntó y dijo: no, aquí hay alguien que nos está traicionando y que le avisa al rey todo lo que está pasando, todos nuestros movimientos. Y dijo uno: no hay ningún traidor aquí. Lo que pasa es que allá en Israel está el profeta Eliseo y Dios le habla, le revela todo. Y por eso es que tú no puedes hacerle nada al rey. Oiga, y aquel rey mandó por Eliseo, hermano, fue y los sitió y mandó un general con quién sabe qué tantos soldados. Y ahí estaban listos para atrapar a Eliseo. Y bien temprano se levantó Giezi, el siervo, y salió y empezó a ver a todos aquellos soldados que estaban esperándoles para destruirles. Pero cuando fue y llamó a Eliseo, Eliseo le dijo: no, mira, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo no alcanzaba a ver. Giezi tenía una visión muy corta. Giezi tenía sus ojos velados. Él solamente veía el enemigo, el ejército contrario, pero no alcanzaba a ver los millares de ángeles, aquel ejército poderoso que el Señor tenía alrededor de ellos. Hasta que Eliseo oró por Giezi. Eliseo oró y dijo: Señor, abre los ojos de Giezi para que pueda ver. Y así como Giezi, hay muchos en la iglesia. Y de repente, hermano, el pastor comparte la visión. De repente les compartimos: es que Dios quiere llevarnos a lo grande, es que Dios quiere hacer cosas poderosas. Y nos falta un Giezi sentado ahí que dice: es que yo no veo nada. Es que dicen que Dios está abriendo puertas, yo no veo nada. Es que dicen que Dios se está glorificando, yo no veo nada. Pues por eso Dios en esta noche te está hablando y te está diciendo: ejercita tu sentido de la vista para que empieces a ver lo que Dios va a empezar a hacer aún más de lo que ya ha hecho. El sentido de la vista tiene mucho que ver, influye demasiado en esta relación con el Señor. Un día, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y había que ir a reconocer la tierra prometida, Moisés eligió a 12 espías para reconocer la tierra prometida. Cuando ellos van, oiga, sí observaron, la Biblia dice, y observaron, porque Moisés a eso los mandó. Ustedes van a observar cómo es la tierra, qué frutos hay, qué tan grande está, los pobladores de esa ciudad. Ustedes todo van a observar. La vista tenía mucho que hacer. Y la Biblia nos describe que sí, ellos fueron y observaron. Pero cuando ellos llegaron, ellos dieron el informe de lo que sus ojos habían visto. Y entonces dijeron: vimos allí, vimos. Su vista ahí estaba en ese pueblo. Pero el informe que ellos dieron, dijeron: no, es que vimos ahí pues una tierra, sí, es una tierra que fluye leche y miel, pero sus pobladores son muy grandes, son hombres de grande estatura.
Es más, no podremos nosotros más que ellos. La tierra es tierra que traga a sus moradores. Y sabes, vimos gigantes. A nuestro parecer éramos nosotros como langostas. A nuestro parecer. Si usted se da cuenta en las palabras que ellos describen es vimos, hay. Es decir, su vista la llenaron de puras cosas negativas. Su vista la pusieron en las cosas en las que para ellos era imposible lograr a recibir la tierra prometida. Vemos como ellos, todo el informe que dan, si usted lee la escritura, hermano, ahí en el libro de Números capítulo 13, todo el informe que dan es negativo. Lo único bueno que dijeron, sí, la tierra es buena, es tierra que fluye leche y miel. Fue lo único positivo que vieron. Todo lo demás era que vimos gigantes. Es que no, hombre, nosotros a nuestro parecer al lado de ellos éramos como langostas. Hasta ellos mismos se miraban como un pequeño insecto. La vista nos va, digamos, de una manera u otra, hermano, llevar a una bendición o a consecuencias. Porque dentro de esos 12 había 2 con una vista muy diferente. Cuando ellos empezaron a dar su informe, oiga, saltó ahí un hombre llamado Caleb. Y dentro de ese reporte, Caleb empieza a hablar y a decirle, es que la tierra es en gran manera buena. Se da cuenta, hermano, que tiene mucho que ver lo que uno mira, de la manera en la que uno mira. Aquellos dijeron, sí, es tierra que fluye leche y miel. Pero este dijo, la tierra es una tierra en gran manera buena. Y todavía dice, y si Jehová se agrada de nosotros, Él nos la entregará. Aquellos dijeron, no, ellos van a poder más que nosotros. Pero este dice, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos va a entregar la tierra. Esa tierra será nuestra. Aquellos dijeron, a nuestro parecer éramos como langostas. Pero Caleb dice, nosotros los comeremos como pan. Aquellos decían, somos como unas langostas bien pequeñitas, al lado de ellos nada que ver. Pero acá Caleb dice, nosotros los comeremos como pan. Ellos dicen que son gigantes, pero para nosotros va a ser algo bien fácil. Si Dios se agrada, si Dios está con nosotros, va a ser bien fácil de tomar esa tierra. Porque le dice, con nosotros está Jehová. Porque aquellos decían, es que vimos gigante, pero Caleb decía, pero con nosotros está Jehová. Porque tiene mucho que ver con qué tipo de visión tú miras las cosas. Por eso hay mucha gente que se queda a mitad del camino. Porque empiezan a ver, hermano, la tormenta, la lucha, la turbulencia. Dicen, oh, la prueba es mucha. Pero aquí no pongas tu mirada en la prueba, en la tormenta, en la turbulencia. Mira a Cristo y te vas a dar cuenta que esa tormenta no es nada al lado de Cristo. Te vas a dar cuenta que tu problema no es nada al lado del Dios a quien nosotros servimos. Tiene mucho que ver la visión espiritual que tú tienes. Si te la pasas viendo siempre las cosas de una manera negativa y le encuentras siempre lo negativo a todo, entonces cuando vas a crecer, cuando vas a perseverar, entonces cuando vas a alcanzar lo que Dios tiene para ti. ¿Sabe que cuando Caleb empezó a dar su punto de vista, el pueblo quiso apedrearlo a él y a Josué? Porque va a haber gente con una visión muy corta. Oiga, hermano, es que el tener nuestros sentidos ejercitados en las cosas de Dios no es fácil. Pero sí se puede con la ayuda de Dios. Pero como no es fácil, no hay muchos que quieren ejercitar los sentidos. Como hay un precio que pagar para que esos sentidos sean ejercitados, no hay muchos que quieran ir contigo de la mano al gimnasio de Dios. No hay muchos que quieran tener esa visión que tú tienes. No hay muchos que quieran pagar ese precio, ¿sabes? Va a haber más de los que están en contra y que te quedarán a apedrear por tu visión.
Va a haber muchos que se van a levantar y querrán matarte y querrán verte en el suelo, porque saben que eres un hombre o una mujer de visión, y como ellos no la tienen, tampoco quieren que tú la tengas. El pueblo se levantó y los quiso apedrear, quiso acabar con aquellos hombres de visión. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, pueblo, es que el hecho de que tú tengas visión no quiere decir que todos te van a amar, todos te van a aceptar, porque como Dios te usa, o como tú eres un hombre que le cree a Dios, como eres una mujer que Dios usa, te van a amar todos. No, va a haber quienes se van a levantar y te van a querer tirar piedras y te van a querer ver muerto, con el propósito de Dios truncado. Pero tú haz como hizo Caleb y como hizo Josué. Tú mantente con esa visión, tú mantente con tus ojos como viendo al invisible, como lo hizo Moisés. Así se levanten, así ruñan, critiquen, así les mires con las piedras en la mano. Tú no te detengas, tú no cierres tus ojos. Si ellos quieren ser gente ciega y sin visión, tú ejercita tu visión espiritual. Caleb tenía una visión muy diferente a aquellos hombres. Y como se lo dije, si tu visión es una visión conforme a Dios, vas a tener tu recompensa. Pero si tú no tienes visión, también hay consecuencias. La Biblia dice que aquellos 10 espías murieron de plaga. No especifica qué tipo de plaga, pero algo que Dios les dijo es: no entrarán en la tierra prometida. Y murieron de plaga. Pero algo tremendo es que Dios habló de Caleb y dijo: esos espías no van a entrar, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, por cuanto hubo en él otro espíritu. Porque la visión, hermano, no creas que esa visión viene porque tú eres bien bueno y quieres ver. Viene porque el Espíritu de Dios viene y te ayuda, te da esa visión que tú tienes que ver, te enfoca en donde Dios quiere que tú tengas tu mirada. Pero por eso nuestros ojos tienen que estar ejercitados, nuestra visión tiene que estar ejercitada en lo que Dios quiere que nosotros veamos. ¿Saben que la lucha se ha arreciado? Sí, pero no podemos poner la mirada en la lucha ni en las cosas que el enemigo está viendo. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo y vamos para adelante a pesar de lo que sintamos, a pesar de lo que estemos viendo a nuestro alrededor. Tenemos que seguir hacia adelante. Tiene mucho que ver cómo miramos las cosas. Tenemos que aprender a acostumbrar nuestra visión a ver lo que Dios quiere que veamos. Hay una palabra que Dios me ha entregado desde hace muchos años, y usted sabe porque se la he compartido muchas veces. El libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3 dice: aunque la visión tardara, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Cuando Dios abre tus ojos a una visión de parte de Dios, Dios se va a encargar de que esa visión se cumpla. Pero nuestro deber es mantener nuestros ojos, hermano, en la visión de Dios, en Dios, hermano, que nos ha dado esa visión, y mantener nuestros ojos en esa visión espiritual. Aunque esté tardando, aunque se mire como que no llegará, va a llegar porque Dios lo prometió. Porque Dios es fiel. Yo no sé qué tantas cosas Dios te ha mostrado, te ha revelado, pero sí quiero decirte algo. Sigue ejercitando ese sentido de la visión espiritual, porque Dios va a seguir revelando, porque Dios va a seguir mostrando, porque Dios va a seguir hablando, porque hay muchas cosas poderosas que Dios está a punto de hacer, y tú y yo tenemos que ser partícipes de ello. Ejercitar el sentido de la vista. Entre más, hermano, tú aprendas a mirar con fe, ese sentido más y más será ejercitado. Entre más tú aprendas a mirar las cosas como Dios las ve, tu visión espiritual se va a ejercitar.
Porque nosotros vemos los procesos como algo terrible, como desiertos donde casi estamos a punto de morir. Pero Dios no mira esos procesos como nosotros los vemos. Dios mira esos procesos solamente como una manera de ir sacándonos callo, de ir enseñándonos, de ir haciéndonos madurar para que cada día seamos mejores. Aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Hay veces que nosotros nos vemos, y obviamente si nos vemos humanamente hablando, decimos: ¿yo qué puedo hacer? ¿Sabe que a veces el diablo tiene más visión que nosotros? Y eso es muy triste. Hace tiempo Dios me daba una revelación de su palabra, porque hablábamos acerca de Pedro. Y cuando Jesús le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Espíritu Santo me ministraba y hablaba en mi vida. Porque ¿quién era Pedro? Un simple pescador. Era un hombre que iba a negar al Señor, que todavía cargaba su espada. ¿Qué cosa espiritual podemos verle a Pedro cuando lo pidió Satanás para zarandearlo? No tenía nada bueno que nosotros humanamente hablando al verlo decimos: ¿para qué lo quiere zarandear si ni es nadie? Pero Satanás no lo estaba pidiendo porque no era nadie. Es que Satanás ya tenía la visión del Pedro que se iba a ganar los 5,000, que se iba a ganar los 3,000. Satanás ya tenía la visión del Pedro que iba a llegar al templo de Hermosa y sanaría el cojo. Satanás ya tenía la visión del Pedro que caminaría y solamente su sombra bastaría para sanar a los enfermos. Satanás ya estaba viendo esa visión, pero Pedro no había alcanzado a verla. Dios está aquí, yo siento a Dios y sé que el Espíritu de Dios está aquí. Para aquellos que dicen: ya no puedo, ya quiero soltar la toalla, ya quiero colgar los guantes. Es que tú te estás viendo como una víctima. Es que tú te estás viendo como un pobre deprimido en soledad, como alguien que ya no tiene fuerza. Pero Satanás está tirando duro porque él no te está viendo de la misma manera en la que tú te miras. Satanás te está viendo ya en la plataforma. Satanás te está viendo ya en un ministerio. Satanás te está viendo ya en otros países, predicando y exaltando el nombre de Cristo. Oh, el Espíritu de Dios está aquí y tenemos que aprender a vernos como Dios nos mira. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Por qué cree que le decía: déjame zarandearlo como a trigo? Porque no estaba viendo a ese Pedro incrédulo que dudaba, que no creía. Estaba viendo al Pedro que solamente su sombra bastaría para sanar a los enfermos. Tenemos que aprender a tener visión en las cosas del Señor. Otro sentido muy importante que hay que ejercitar es el oído. El oído. Porque a través del oído, hermano, este sentido nos permite escuchar los sonidos que hay a nuestro alrededor. ¿Sabe? Debemos tener un oído listo, preparado, habituado para escuchar la voz de Dios. Yo me quedaba pensando porque el pastor hace muchos años atrás tenía muchos pajaritos. Usted sabe que le gustan mucho los animales. Pero hubo un tiempo en que tenía muchos cotorritos de amor. Y tenía una jaula muy grande en la casa con muchos cotorritos. Y para mí, todos cantan igual. Para mí cantan y ya. Pero de repente estábamos dentro de la casa y decían: hoy ahí anda un cotorrito. Y yo: pues sí, ahí están los cotorros. No, ese cotorrito no es mío. Y yo: ese cotorrito no es mío. ¿Ven? Nos salíamos. ¿Y qué cree? Andaba un cotorrillo allá afuera volando, que venía de otro lugar, pero como veía la jaula con muchos cotorritos se acercaba. Pero yo siempre me quedé con eso. ¿Cómo conocía el sonido de que ese cotorro no era de él? Para mí eran iguales, pero el oído ya estaba ejercitado, habituado a escuchar el canto de esos cotorritos. Nosotros como seres humanos sabemos distinguir muchos sonidos.
Pero el oído debe estar más ejercitado y más listo y más habituado a escuchar la voz de Dios. Más allá, hermano, de todos los sonidos que pudiésemos escuchar, lo más importante es que este oído esté ejercitado para escuchar la voz de Dios. Un personaje en la escritura que a muy temprana edad su oído se fue habituando a escuchar la voz de Dios. Usted sabe de quién le voy a hablar. Un hombre llamado Samuel. Se cree que eran como 12 años tenía cuando Dios le empezó a hablar, cuando vivía con Elí, y que él estaba dormido. Y de repente escucha una voz que le dice: Samuel, Samuel. Samuel se despierta y va inmediatamente con Elí y le dice: ¿me llamaste? Y le dice: no, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y allá va otra vez Samuel y se acuesta. Y otra vez escucha la voz que le dice: Samuel, Samuel. Y otra vez viene con Elí. Y Elí le dice: no, yo no te llamé. Pero ¿sabe algo? Elí era un hombre que había sabido escuchar la voz de Dios, que su oído había estado muy habituado a escuchar la voz del Señor. Pero los años pasaron. ¿Y sabe qué pasó con Elí? Así como ya era viejo y fue perdiendo el oído físico, su oído espiritual también se fue cerrando. Su oído espiritual también se fue cerrando. Pero todavía había en él el discernimiento de que esa persona que estaba llamando a Samuel no era él, no era nadie más, sino Dios. Y por eso le dio un consejo muy sabio. Esa fue una de las cosas mejores que Elí pudo haber hecho: enseñarle a Samuel a escuchar la voz de Dios, a obedecer la voz del Señor. Le dijo: ve y acuéstate, y cuando escuches esa voz, dile: heme aquí, Jehová, habla, tu siervo oye. Oh, hermano, algo precioso. Me da tristeza a la vez escuchar esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque ahora Elí se había conformado solamente con que alguien más escuchara esa voz, cuando él podía hasta ese tiempo haberla seguido escuchando. Pero a veces nos hacemos tan insensibles, tan flojos, tan perezosos para escuchar la voz de Dios, que preferimos que alguien más la escuche y luego venga y nos diga lo que Dios le dijo. Algo tremendo que vemos es que aquí a muy temprana edad el oído de Samuel se empezó a ejercitar, empezó a habituarse a escuchar la voz del Señor. Pero ¿sabe? Llegamos a lo mismo. Hay un precio que pagar para ejercitar el oído. En el tiempo de Samuel, aunque vivía en un lugar donde había muchos líderes que estaban corrompidos, aunque vivía en un lugar, hermano, donde había mucho pecado y muchos malos ejemplos, aunque la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia, Samuel no se conformó. Samuel no se conformó a ser igual que los demás. Samuel no se acopló. Samuel no se acomodó a lo que los demás hacían. Él sabía que Dios le estaba hablando. Y por cuanto él sabía que Dios le estaba hablando, sabía que si lo había escogido él era porque él era diferente. Porque los hijos de Elí no oían. Porque Elí no oía. Porque su manera de vivir no era recta ante los ojos de Dios. Pero Dios encontró un corazón tierno. Dios encontró un oído que estaba dispuesto a escuchar y a decir: heme aquí, Jehová, habla, que tu siervo oye. Lo que yo me quedo admirada de Samuel es que Samuel escuchaba, pero sabe que todo lo que Jehová le hablaba él lo decía. Porque hay muchos que queremos: Señor, háblame, háblame, pero Dios te habla y no quieres decir nada. La Biblia dice que incluso, hermano, la profecía que Dios le dio a Samuel era acerca de Elí y de sus hijos. Y la Biblia dice que Samuel declaró todo lo que Dios le había dicho. Algo que me impacta mucho es que la escritura confirma y dice que Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dios no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel.
Eso me dice que Dios siguió hablándole y Samuel siguió diciendo todo lo que recibía de parte de Dios. Por eso la gente conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y si usted escudriña la escritura, hermano, usted podrá darse cuenta cómo la Biblia describe: y oyó Samuel la voz de Jehová. Y Jehová le dijo a Samuel. Oiga, hay una relación tan estrecha entre Jehová y Samuel, tanto que tenía, hermano, tan habituado por ahí el oído, que cuando Israel pide rey, Samuel se sintió mal porque dijo: es que Jehová es su rey. Pero dice que Jehová le dijo: no te han desechado a ti, sino a mí. Pero se da cuenta, hermano, cómo Dios se acercaba para platicar con Samuel como si fuera su amigo. Cómo se acercaba, dice: Jehová le dijo. Y vino palabra de Jehová a Samuel. Cuando llegó el momento incluso de ungir a Saúl, vino la palabra de Jehová a Samuel. Y Dios le dijo quién era el hombre al que él iba a ungir. Por eso cuando Saúl llegó, hermano, ahí donde estaba Samuel, por preguntar por las asnas perdidas, ya Samuel tenía una porción preparada para Saúl, porque Dios ya le había hablado y le había dicho, hermano, que ahí llegaría aquel hombre que él había elegido para que fuera el rey de Israel. Recordemos cómo cuando Saúl también es desechado, Jehová le habla a Samuel, le dice: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndole yo desechado? Pero se da cuenta cómo había esa comunicación, como el oído de Samuel. Él no estaba como nosotros: ¿será Dios o no será Dios? Ahí voy a pedir confirmación. Oiga, él sabía que era Dios porque su oído estaba habituado a escuchar a Dios. Cuando llegó el momento de ir a ungir al rey David, recuerde que vio por ahí al hermano mayor de David entrar y él lo quiso ungir, pero Jehová le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. ¿Cómo? Yo puedo imaginarme cómo eran esas situaciones en las que Samuel estaba viéndolo y Dios aquí hablándole: no lo mires ni a su parecer o estatura, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y como llegó el otro hermano y pasaba el otro y pasaba el otro, y Samuel decía: no, este tampoco es, a este tampoco ha elegido Jehová. Y yo me imagino a Dios diciéndole: ese tampoco es. Y Samuel decía: este tampoco, a este tampoco lo ha elegido Jehová. Y cuando pasó David, entra hermoso de rubio parecer, y Dios le dice: levántate y úngelo, porque este es. ¡Qué maravillosa presencia! ¡Qué maravillosa relación! Porque había un hombre que había marcado la diferencia, que no se había contaminado. Había un hombre de oración, de búsqueda, de temor de Dios. Había un hombre de integridad, que su oído estaba listo para escuchar y obedecer a Dios. Así tenemos que estar nosotros, con nuestro oído habituado a escuchar la voz de Dios. Que Dios te diga: no vayas ahí, y tú no vayas. Que Dios te diga: levántate y ora, y tú te levantes y ores. Que Dios te diga: 3 días de ayuno, y 3 días de ayuno te va. Que Dios te diga: deja de decir mentiras, y dejes de decir mentiras. Que Dios te diga: anda en integridad, y que andes en integridad. Que Dios te hable y te diga: ve y predica a tal lugar, y que tú vayas. Tenemos que ejercitar nuestro oído. Dios es bueno. Hubo un hombre que hoy, mientras oraba, estaba orando y el Señor me lo trajo, y yo no entendía muchas cosas, pero maravilloso es el Señor, porque yo estaba llorando hace rato ahí, porque empecé a leer la historia y Dios llamó mi atención. Y quiero que vaya conmigo al libro de Jueces. Abra su Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 7. Un hombre con el cual muchos a veces nos identificamos. Gloria sea al nombre de Jehová. Porque tiene mucho que ver lo que escuchamos, así como tiene mucho que ver lo que vemos, tiene mucho que ver lo que escuchamos también. La Biblia nos habla de un hombre llamado Gedeón. Jehová habla con este hombre. En la historia de Gedeón vemos cómo Dios le hablaba, pero algo tremendo es que el oído de Gedeón se habituó, se ejercitó a escuchar a Dios y a obedecer.
A partir del capítulo 6, hermano, en el verso 14 en adelante, ahí en el verso 14 vemos que dice: y mirándole Jehová le dijo. En el verso 14. En el verso 16 le dice: Jehová le dijo. En el verso 23 dice: pero Jehová le dijo. En el verso 25 dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Al capítulo 7, en el verso 2 le dice: y Jehová dijo a Gedeón. En el verso 4: y Jehová dijo a Gedeón. En el verso 7: Jehová dijo. Entonces Jehová dijo a Gedeón. En el verso 9: aconteció que aquella noche Jehová le dijo. Si usted se da cuenta, Dios le habla todas esas ocasiones a Gedeón. Pero en todas esas ocasiones que Dios le habló, Gedeón obedeció, aunque dudaba, aunque pedía confirmaciones. Usted conoce la historia. Dios le habló, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Y decía: pero, o sea, si yo soy el menor de mi familia, de los más pobres en Israel, ¿cómo voy a ir? Pero el Señor le dice: tú vas a ir. Y entonces dice: bueno, te voy a pedir una señal. Voy a poner un vellón, que ese vellón, pues, que haya rocío en toda la tierra, pero ese vellón esté seco. Está bien. Y Dios hizo la señal. Bueno, ahora que el vellón esté mojado y todo lo demás seco. Está bueno, ahí está. Dios le confirmó de muchas maneras. Pero también Dios le dijo: vas a ir y vas a tumbar el altar a Baal que está ahí en la casa de tu padre. Tenía miedo, pero lo hizo de noche cuando nadie lo viera. Pero lo hizo. Lo que yo le quiero dar a entender es que el oído de Gedeón se habituó, porque él oía y obedecía. Con temores, con duda, lo que fuera, pedía señal, pedía confirmación. Pero cuando recibía la confirmación, empezaba a caminar. Reunió el ejército y ahora Dios le dice: ¿sabes qué? Es mucho el ejército. Vamos a hacer algo para disminuir el ejército, porque si vas con muchos, luego van a decir que fue por su fuerza que obtuvieron la victoria. Lo llevó por ahí, hermano, y les dijo: primero, el que tenga miedo, devuélvase. Y se devolvieron, dice, 22,000. Se quedaron nomás 10,000. Pero Dios dijo: son muchos. Ahora llévalos a las aguas. Y aquel que lama el agua ahí en el río como un perrito, ese no te lo lleves. Solamente el que agarre el agua con la mano y la traiga a la boca. Como quien dice: aquel que esté apercibido, aquel que esté alerta, a ese llévate. ¿Y sabe con cuánto se quedó? Con 300. Con 300. Pero aún así, con esos 300 hombres, Gedeón tenía miedo. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Algo bien poderoso. Quiero que lo lea conmigo para que se goce. En el verso 9 le dijo: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de gente armada que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjese bien
ven cómo Dios alentó a Gedeón, cómo Dios le fortaleció su fe a través del sentido del oído. Dios lo tenía preparado para la batalla, pero sabía que Gedeón tenía temor para ir a pelear. Y le dijo: si tienes temor, desciende tú con furia al campamento enemigo y tú oirás. No le dijo verás, le dijo: tú oirás lo que hablan. Tú oirás lo que ellos están hablando. Y sabe qué casualidad, que justo cuando ellos llegaron al campamento de los madianitas, un hombre se le ocurrió contar un sueño. Y ese sueño era un pan de cebada que descendía y trastornaba todo el campamento. Y justo de pura casualidad el otro sabía lo que quería decir el sueño. De pura casualidad el otro interpretó el sueño y le dijo: eso no es más que la espada de Gedeón. Eso no es más, no significa otra cosa más que su Dios ha entregado este campamento en las manos de Gedeón. No era una casualidad, mi hermano. Dios le dijo: tú descenderás al campamento y oirás lo que ellos hablan. A través, hermano, de lo que Gedeón iba a escuchar, su fe sería fortalecida, el temor huiría y aquel hombre bajaría y tomaría la victoria. Porque tiene mucho que ver lo que nosotros oímos. ¿Sabe que sí? Ese pan de cebada que había en el sueño era algo muy insignificante, porque la cebada era conocido como el pan de los pobres. Los ricos no comían cebada. Ese era el pan más pobrecito que podía existir. Y cuando ellos estaban viendo en el sueño el pan de cebada, en pocas palabras era el insignificante de Gedeón. Pequeño, insignificante para muchos, pero que Dios había puesto su mirada y que Dios había decidido que a través del oído entrara una palabra de fe, entrara una revelación de fe, entrara una palabra de parte de Dios que disiparía el temor en la vida de Gedeón. Por eso nosotros tenemos que saber a quién escuchamos. Tenemos que saber qué es lo que nuestros oídos van a recibir. Porque hay quienes siempre les gusta estar con aquellos que los tratan como una víctima. Hay quienes les gusta mucho escuchar la voz del enemigo que les dice: tú nunca lo vas a lograr. Tú no eres nadie, tú eres muy poca cosa. Oh no, tú no sirves para nada. No, tú te vas a quedar a mitad del camino. Oh no, eso que Dios está haciendo, ese lugar no es para ti. Va a ser para aquellos que sí pueden. Dale un puntapié al diablo esta noche y dile: hasta aquí llegaste. Mi oído lo voy a ejercitar, sí, pero no para escucharte a ti. Lo voy a ejercitar para escuchar la voz de Dios. Que hay muchas cosas poderosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero tenemos que entrar al gimnasio de Dios. Otro de los sentidos es el gusto, que tiene que ver con la lengua. El sentido del gusto está relacionado directamente con este miembro que se llama lengua. Nos permite percibir el sabor de las cosas. Probamos e identificamos si es dulce, amargo, salado, si es ácido. La lengua es un importante miembro de nuestro cuerpo que debe ser ejercitado, pero no para mal. Le digo, hay gente que tiene el don de lengua, no de lenguas, de lengua. La tienen muy ejercitada, ya hasta tienen músculos, conejos y todo en la lengua. Pero no se trata de ejercitarlo para las cosas malas. La lengua debemos ejercitarla para las cosas positivas. Y tiene mucho que ver de la manera en la que nosotros hablamos. Mucha gente quiere ser usada por Dios, pero hablando de una manera irrespetuosa y grosera. No se puede. De una misma fuente no pueden fluir dos aguas, agua dulce o agua amarga. De una misma fuente, hermano, no puede provenir cosas buenas y cosas malas. La lengua es uno de los sentidos, sí, que está relacionado ese miembro con el sentido del gusto. Nosotros tenemos que aprender a usar esta lengua con sabiduría.
La Biblia nos dice, hermano, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Influye mucho con las personas con las que nosotros nos juntamos, nos codeamos, nos rodeamos, ya sea en el trabajo, en la escuela, aún con nuestra propia familia en conversa, o aún con nuestros propios hermanos en Cristo, medios mortadelas y chuletas. Ellos influyen mucho en nosotros porque muchas veces nosotros les permitimos que influyan. Es muy difícil aprenderse un texto de memoria, pero una mala palabra inmediatamente te la aprendes. Una mala maña, una palabra mal pronunciada, no te digo una maldición, una palabra mal pronunciada. Una palabra, hermano, que para muchos es chistosa y todo el mundo la dice. Pero dile el texto de las misioneras, el texto de los jóvenes, no se lo saben. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos habituar nuestra lengua, que nuestra lengua sea una lengua hermosa para Dios. Que sea una lengua que hable cosas que edifiquen, como la Biblia nos dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena, para la necesaria edificación y de gracia a los oyentes. Tristemente, hermano, muchos queremos ser usados y con propósito de parte de Dios, pero hablamos muy mal. Otros no necesariamente necesitas hablar malas palabras, siempre hablan cosas negativas. Tú vas con mucha fe a alentarle y dices, no hombre, es que mira, hoy Dios se va a glorificar. Ay, siempre dicen eso. Es que Dios va a hacer milagros. Ay, ni hace nada. Es que vamos a evangelizar para que las almas se salven. Ay, ni se salvan. Siempre tienen una palabra negativa. Nuestra lengua tiene que honrar al Señor, porque aún de las palabras que salen de nuestra boca, hermano, la Biblia dice que por nuestras palabras seremos justificados, o por nuestras palabras seremos condenados. En el día del juicio, hermano, daremos cuenta de toda palabra ociosa que haya salido de nuestros labios. Nuestro sentido, hermano, en el cual usamos la lengua, tiene que ser para alabar y engrandecer el nombre del Señor. Tiene que ser, hermano, para dar la gloria a Dios, para predicar de Cristo, para darle la gloria al que vive. Para eso tiene que estar ejercitada la lengua, no para el chisme, no para la contienda, no para la disensión, no para las cosas que al Señor le agradan. Otro sentido que hay que ejercitar es el olfato. ¿Para qué? ¿Le ha pasado, hermano? No sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que habemos muchos que nos habituamos a ciertos olores. A veces tu cuarto puede oler muy mal, pero tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste. Ya tu olfato está habituado a eso. Por eso la gente que viene de fuera y entra a tu cuarto dice, ay, huele bien feo. Apenas se para en la puerta y abre la puerta y tú muy sentado, muy feliz de la cama. Y apenas en la puerta, ay, es que huele a patas. Y tú dices, nada que ver. ¿Por qué? Porque ya tu nariz, tu olfato está impregnado de ese mal olor. Tú no lo percibes. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 2, verso 15 y verso 16. Y dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Sabe que los hijos de Dios damos un olor grato? Pero la gente que no quiere nada con el Señor da un olor de muerte. El olfato, en pocas palabras, es para identificar muchas veces nuestra condición espiritual. ¿Qué olor está llegando al cielo de parte tuya? ¿Qué olor tú estás despidiendo? ¿Tu olfato está identificando si estás dando olor de vida o olor de muerte? Porque lo cierto es, hermano,
que no podemos engañarnos. Porque mira, cuando tú sales de tu cuarto y te vas un rato allá afuera y luego regresas y abres el cuarto, ¿verdad que identificas el olor? ¿Verdad que sí? Porque ya saliste, ya te despejaste y ya tu olfato está despejado, percibes el olor. En Dios también es así. Hay veces que nuestra nariz está tapada, o aquellos que nos dio el COVID, muchos perdimos hasta el olfato, ¿se acuerdan? No olíamos nada, no podíamos percibir ningún olor. Pero gracias a Dios que Dios nos sanó y olemos todo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero así tiene que ser el olfato espiritual. Si te dio COVID espiritual y perdiste el olfato, que Dios te sane en esta noche para que te huelas. ¿Qué olor estás dando tú ante la presencia del Señor? ¿Será un olor de muerte o un olor de vida? Ejercita ese sentido también para que detectes tu condición espiritual ante la presencia del Señor. Y por último llegamos con el último sentido, que es el tacto. Con el tacto tocamos, ¿verdad? Hubo una mujer que hizo un toque poderoso, que ejercitó ese sentido y se llevó su salvación. Para que usted se dé cuenta que cuando uno ejercita los sentidos en el área espiritual y las cosas de Dios, cosas poderosas suceden. Porque hay gente que ejercita el tacto para robar y para tocar cosas que no debe tocar. Pero sabe que la Biblia nos habla de esta mujer que no tiene nombre. La Biblia no lo registra, pero la identifica como la mujer de flujo de sangre, que tenía 12 años enferma, que había gastado todo lo que tenía porque había ido con muchos médicos y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, ella iba entre la multitud que iba siguiendo a Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, dijo: si tocare. Oiga, ¿cómo no dijo: si me acerco y le digo que ore por mí? Ella no dijo: bueno, pues le voy a mandar un recado, a ver si puedo venir a mi casa, una oración en mi casa. Tampoco dijo: voy a esperar que todos se vayan para ir a platicar con él en la noche y explicarle cómo está mi situación. Dijo: si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salvo. Había un sentido que ella tenía y que podía usar para lograr algo que por muchos años ella había anhelado. Yo puedo imaginarme la condición de esta mujer cansada, hermano, débil, fastidiada, ¿por qué no decirlo, de la vida? El ver cómo muchos se burlaban de ella, cómo la tenían en poco, cómo la despreciaban, cómo se burlaban, cómo la menospreciaban, hermano. Porque si analizamos un poco la escritura, la Biblia no dice cuántos años tenía, tampoco nos dice si tenía esposo o hijos. Pero imaginemos que tenía un esposo e hijos, pero no andaban con ella. Ella solita buscando por su propio bienestar. Tal vez los hijos se avergonzaban de ella y el esposo también. Pero ella, en la condición en la que estaba, ya buscaba una salida. Y cuando oyó hablar de Jesús, ella se llenó de fe. Y sabe, me quedo pensando, porque si analizamos la historia ya ahorita, con la guianza del Espíritu Santo, se dará cuenta cómo ella no anhelaba, ni siquiera no dijo: pues lo abrazo. No, dijo: si toco tan solamente el borde de su manto. O sea, como ella, la percepción que ella tenía de Jesús, que ella sabía que todo Él era poder. Porque no dijo que me ponga la mano como muchos, que venga el pastor y ore por mí para que... No, la percepción de lo que ella sabía que era Jesús. Sabía que todo su ser, todo Él era poder. Y dijo: aunque sea si logro tocar el borde de su manto, yo voy a ser salva, seré salva. No dijo: voy a intentarlo a ver qué pasa. Había en ella una fe tremenda, una percepción poderosa del personaje de Jesús, que dijo: si lo toco, mi vida va a cambiar. Si lo toco, voy a regresar a mi casa diferente. Si lo toco,
ya no seré lo mismo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con muchos de nosotros esta noche. ¿Cuántos lo quieren tocar? Él está aquí, póngase sobre sus pies. Ese tipo de toque es el toque que hace que te lleves tu milagro. Deja de perder el tiempo, pueblo. Entremos en el gimnasio de Dios. Entremos en la disciplina de Dios. Hagamos músculo en el oído, en la vista, en la lengua. Hagamos músculo en esos toques que le damos a Jesús. Dios quiere llevarnos a otro nivel, pero Dios necesita gente que entre en ese gimnasio. Dios necesita gente que Dios le hable y escuche y obedezca. Dios necesita gente que Dios le dé palabra y hable. Dios necesita gente que lo toque con fe. Dios necesita gente que tenga una visión espiritual, una visión amplia, que le crea a Dios, que camine en fe, que luche, que se esfuerce. Entra en el gimnasio de Dios. En el gimnasio hay niveles, pero todos los que ya tienen un nivel alto les ha costado. Si nosotros queremos llegar a esos niveles, nos va a costar disciplina, entrega, esfuerzo, mucha valentía. Aunque muchos se queden en el camino, porque habrá muchos que dirán: no, es muy pesado, mejor aquí me quedo. Que aunque tú veas que otros retroceden, tú puedas seguir. Porque toda esa gente que un día llegó sin nada a un gimnasio, ahora lo miras y ves cómo su esfuerzo valió la pena, porque lo miras reflejado en su vida. Así es en las cosas de Dios. El resultado del gimnasio de Dios no se puede ocultar, porque tú vas a empezar a ver cómo mucha gente empezará a ejercitar sus sentidos en las cosas del Señor. Y ese resultado no se oculta. No se oculta, porque no se puede ocultar, fluye. Cuando hay una intimidad, cuando hay una vida en secreto con Dios, va a empezar a fluir cosas poderosas de parte del Señor. Por eso te digo, entra en el gimnasio de Dios.